todos y bienvenidos a Pro Wrestling Network una vez más para este tercer enfrentamiento y último de la primera ronda de este Tag Team Invitational, en donde Super Kick TV y un compañero sorpresa de su elección se estarán enfrentando a Owens Ávila y Broken Hack con el tema ¿qué necesita un luchador para convertirse en un ídolo? Les recuerdo que ustedes pueden votar por su favorito en la caja de comentarios y sin más preámbulo comencemos con este último duelo de la primera ronda. Primero que nada, hay que preguntarnos a nosotros, ¿qué es un ídolo? Este término se le da a un personaje, persona o hasta incluso figura pública que es admirado o que es muy querido. Y por lo general son gente que llaman la atención de sus fanáticos para asistir a los eventos donde estarán ellos. Aplicando todo esto en el mundo del wrestling, nos referimos a un luchador que es visto como toda una celebridad, el cual hace que la gente envidie de buena manera el trabajo que has hecho durante toda tu carrera, sabiendo que empezaste desde abajo y llegaste a la cima con trabajo duro y esfuerzo. Pero la pregunta aquí es, ¿qué necesita un luchador para convertirse en un ídolo? Bastante sencillo. La respuesta es que el luchador en cuestión sea rentable. ¿A qué queremos llegar con esto? Que este sea el representante perfecto para una empresa o un país. Y con esto nos referimos a luchadores que tengan algo para que cuando le pregunten hasta al fan más casual acerca de ellos, ya sepan qué características los define, como el físico, un personaje llamativo, un atuendo espectacular o un movimiento devastador. Todo esto para que la gente se encariñe con él y lo conviertan poco a poco en una estrella por cómo lo ponen en los eventos estelares, consigue logros grandes o participa en historias de importante relevancia. Si se sigue todo esto al pie de la letra y permanece así durante los siguientes años, este se convertirá en uno de los más representativos de una empresa, y tras tanto éxito se puede convertir hasta en una celebridad. Casos como el del Santo, Blue Demon, Hulk Hogan y John Cena son un claro ejemplo. Un ejemplo de que si se hacen las cosas bien, estos quedarán inmortalizados en la memoria de todos. Nosotros somos los representantes del Super Geek Podcast, Ley Barra y Alan, y es hora de hablar sobre lo que necesita un luchador para convertirse en un ídolo. Algo un poco difícil de definir porque en cada país es algo diferente, hay varias diferencias, y de eso les hablará Ley Barra en un momento. Pero para entrar al tema y para decir la característica más importante que yo considero que puede convertir a un luchador en un ídolo es la conexión con el público. Es lo más importante para que un luchador sea un ídolo. Si no tienes al público, no puedes ser un ídolo a pesar de que seas un grandísimo luchador, un tremendo luchador. No se puede. Los factores son muchos. Puede ser por tu personaje, por tu manejo del micrófono, porque eres un gran luchador. Puede ser porque eres famoso de otro deporte y llegaste a la lucha libre. Ejemplos hay muchos. Desde el Santo, que fue famoso por sus películas y por luchar contra las momias, Ronda Rousey, que llegó de la UFC, o el mismo John Cena y Stone Cold Steve Austin, que fueron ídolos que generaron millones de seguidores y de dinero. Creo que en todos los países y en todas las empresas el público es el que decide a qué luchador acepta para ser un ídolo. Y si no mantienes esa conexión con el público, entonces estás lejos de serlo. Ley Barra, es tu turno, por favor, róbate el espectáculo para todo el público. Yo creo que hay tres ejes centrales en la lucha libre mundial en la actualidad. El primero es el estadounidense, el segundo es el japonés y el tercero es el mexicano. Y desafortunada o afortunadamente, las condiciones necesarias para que un gladiador se convierta en ídolo en cada uno de estos lugares es bastante distinto. En México es bastante importante la imagen del luchador. Lo podemos ver en la actualidad con Psycho Clown, en su momento como lo fue con Místico. Es bastante importante la indumentaria y un nombre que pueda ser pegajoso para el público. La mayoría de los ídolos en México, por lo menos desde que yo tengo constancia, los ídolos masivos reales no son los mejores de sus generaciones en el ring. Sí, tienen lona, obviamente, no se puede decir que no son ningunos improvisados, pero no son los más espectaculares. Yo creo que en México se obedece más a una situación hasta de marketing, se podría decir, ¿no? En donde tiene un poco más de peso el carisma del luchador y ni siquiera la forma en la que habla con el público, sino la forma en la que el público lo percibe. Yo creo que es algo como un poco más orgánico. Una cosa que yo creo que es importante aunado a todo esto es el hecho de que deben de ser
proyectados por las empresas que los consideren como estrellas y deben de alimentarlos con máscaras. Es altamente probable que un ídolo sea el fruto de la construcción de algún promotor. No es tan común que se dé de forma orgánica, aunque puede suceder, pero no a un nivel masivo, como los ejemplos que mencioné. Por otra parte, tenemos a Japón. Creo que en Japón, para ser un ídolo, es importantísimo ser un buen luchador, entregar luchas tremendas, por lo menos en los eventos grandes. El caso a lo mejor de los ídolos contemporáneos como pudieran ser Tanahashi u Okada, son conocidos precisamente por eso, por entregar buenas luchas. Otra cosa, y esto ya es una cuestión personal, algo que creo yo, es que en Japón hay muchos luchadores que tienden a ser genéricos, por lo menos en su vestimenta. Otra cosa que yo he notado en que han podido sobresalir es precisamente eso, cuando se salen de lo convencional y rompen un poco el status quo y comienzan a tener otro tipo de indumentarias, a lo mejor algún tipo de cabello diferente, algo que se salga de lo normal para la cultura nipona. Pero sí, reitero y repito, es importantísimo ser un muy buen luchador, tener una base tremenda, principalmente en el área del strong style. Y por último, pues tenemos a Estados Unidos, ¿no? Que a final de cuentas suele ser lo que más exposición a nivel global tiene, y yo creo que es bastante evidente, ¿no? Para ser un ídolo en Estados Unidos es altamente importante que por lo menos en las empresas de mayor exhibición, pues debes de ser alguien que le caiga bien al jefe, ¿no? O por lo menos que el jefe vea que eres dinero. No quiero decir del todo que los ídolos son de plástico o de chocolate en Estados Unidos, porque no es el caso. Hubo ídolos tremendos como Stone Cold Steve Austin, como La Roca, incluso como el mismo Hulk Hogan en su momento. Pero ojo, hay que mencionar algo muy importante de estos tres casos que acabo de mencionar. No eran buenos en el cuadrilátero. Entonces ese es otro de los factores comunes en Estados Unidos, que a lo mejor ha sido una cuestión de casualidad, en que los gladiadores, ídolos, los que llenan, los que estelarizan un WrestleMania, no suelen ser los que tengan las mejores habilidades luchísticas, y sí al que más empuje le dan. ¿Por qué? Por una cuestión a lo mejor de apariencia, que sean musculosos, que sean bien vistos o que tengan un buen portento, tanto físico como para atracción al género opuesto, por lo menos así era visto en los 80s y en los 90s. Básicamente es eso, es algo un poco más plastificado, al nivel de que para triunfar en Estados Unidos, sin importar el talento que tengas dentro de ti, es fundamental que tengas la habilidad para tener un muy buen micrófono. Porque si no tienes un buen micrófono en Estados Unidos no vas a llegar muy lejos. Quizá en las independientes, pero sin embargo también aquellos que destacan en las indies y que luego vienen a triunfar a estas empresas de mayor visualización a nivel global son precisamente por eso, porque destacan también un poco en el micrófono. Sí, un ejemplo claro de esto que estás diciendo es MJF. Entonces, en resumen, México, un nombre pegador, un atuendo que pueda ser recordado comúnmente y algo de lucha. No el mejor, pero sí aceptable. En Japón debes de ser el mejor luchador posible y tener a lo mejor una vestimenta o un look que salga un poco de lo convencional. Y en Estados Unidos necesitas tener micrófono y necesitas agradarle al jefe. Además de tener ciertos movimientos que puedan ser repetitivos, ilusibles en una lucha, pero hasta ahí. Eso es lo que yo considero que es necesario para poder ser un ídolo en la lucha libre. Ok, bueno, aquí tenemos por un lado una cantidad horrible de poco texto y del otro lado una cantidad horrible de mucho texto, así que ustedes voten por quien quieran, la verdad, y nos vemos en la final. Sus votos representan el 60% de los puntos. Nos vemos en el siguiente duelo, que no va a ser del torneo, y después de estos dos que siguen vamos a tener la gran final. Solo quedan 4 horas para votar, así que háganlo de una vez. Nos vemos en el siguiente duelo.